chicos, bienvenidos a la lección número 6 de la clase de fe real titulada Los creyentes y la misión. En esta lección explicaremos que tanto a nivel individual como en conjunto es preciso que seamos parte del mensaje de Dios que Él quiere dar a este mundo. Manos a la obra. Etiopía es nombrada más de 70 veces en la Biblia. El mensaje del Evangelio se esparció por ese país. Sin embargo, casi 2000 años después, a principios del siglo XX, el trabajo de los misioneros cristianos del libro de Hechos se hallaba en peligro, dada la fuerte presencia de manifestaciones de adoración satánica en la tribu de los Gualamos. Los Gualamos celebraban su propia cena pascual, en la cual sacrificaban un toro a Satanás y untaban su sangre en los dinteles de las puertas. Entonces obligaban a sus familias a comer la carne cruda del animal. Al enterarse de estas prácticas satánicas, la Sociedad Misionera de Sudán decidió enviar a un grupo de misioneros para que trabajara entre los gualamos. Después de 8 años de diligente trabajo, el grupo de 26 misioneros llegó a formar parte de un grupo de 48 creyentes en Cristo, quienes fundaron una iglesia local. Aunque estos misioneros habían trabajado arduamente, su labor se vio interrumpida cuando Mussolini invadió Etiopía y ordenó que todos ellos abandonaran el país. Minutos antes de partir, los misioneros se reunieron con la incipiente iglesia para tomar la comunión. Al terminar la ceremonia, dejaron la obra de la iglesia en manos de Dios y en un grupo de pequeños creyentes. Al subirse a los camiones militares, se preguntaban cómo haría ese pequeño grupo para subsistir, pero en el fondo confiaban en que el poder de Dios obraría por medio de ellos. La invasión a Etiopía marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y pasaron más de 7 años antes de que los misioneros pudieran regresar a esas tierras. El 4 de julio de 1943, algunos de ellos regresaron a la región con la esperanza de encontrar algún rastro de la obra que habían realizado. Lo que descubrieron fue asombroso. Resulta ser que los soldados italianos intentaron aplastar a la pequeña iglesia. Los líderes fueron golpeados salvajemente, al punto de que durante meses no pudieron casi ni recostarse por las heridas que habían sufrido en la espalda. Varios de los miembros de la pequeña congregación fueron torturados hasta morir. Sin embargo, estas personas siguieron predicando y dando a conocer el Evangelio. Cuando Wándaro, uno de los líderes, fue golpeado por los soldados, en medio de la golpiza les predicó a quienes presenciaban los hechos. Otro creyente de nombre Toro proclamó el Evangelio a viva voz mientras era golpeado sin misericordia. La conversión del pueblo se produjo cuando los que sobrevivieron a esas torturas continuaron predicando en otros pueblos de los alrededores. Se dividieron en equipos y en grupos pequeños para dar continuidad a la obra que los misioneros habían comenzado. La sorpresa que encontraron los misioneros fue que el pequeño grupo de 48 creyentes que habían dejado se había multiplicado y ahora había 18.000 creyentes diseminados por los pueblos circundantes. ¿Qué tratan de decirnos? Diferentes personas, diferentes opiniones. Hemos sido creados para la cooperación, al igual que los pies, las manos, las cejas y los dientes superiores e inferiores. Por lo tanto, cuando actuamos los unos contra los otros, cometemos un acto contra natura. De la misma manera que enfadarnos e irnos representa un acto de hostilidad mutua. Marcos Aurelio. ¿Y entonces? Mientras un grupo de personas construía una iglesia en Sarawak, se hizo evidente cuán necesarias eran cada una de las partes para que el proyecto avanzara. Los madrugadores, por ejemplo, traían bolsas de cemento para preparar la mezcla antes del desayuno. A medida que se unían más personas al proyecto, el trabajo fue avanzando con mayor rapidez. Se instalaron las ventanas, se cortaron las vigas de madera y se distribuyó agua entre los obreros sedientos.
Algunos eran enérgicos, otros diestros y otros planificaban lo que tendrían que hacer más adelante. Los de mayor edad y con más experiencia daban sabios consejos a los más jóvenes. Los jóvenes de corazón se inspiraban en la dedicación que mostraban los jóvenes en edad. La misión fue un éxito, porque todos pusieron su granito de arena. Nadie podía atribuirse el éxito y nadie albergaba la idea de que habría podido hacerse de otra manera. Lo mismo sucede con nuestra iglesia. No ha de extrañarnos que cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo y ustedes son la luz de este mundo, lo haya hecho en plural. En otras palabras dijo, cuando ustedes se unan a pesar de sus diferencias, reciben un poder mayor que el de cualquier persona, por muy poderosa que ésta sea. Si reparamos los versículos mencionados en esta lección, descubriremos que todos nos necesitamos mutuamente, como el cuerpo necesita las manos, los pies o los ojos. Tal vez este sea uno de los mayores obstáculos que la iglesia necesita vencer. El trabajo misionero colectivo es la representación de la iglesia en su máxima expresión. No pensemos que es una tarea fácil, pero ciertamente vale la pena. Cuando aceptamos esta verdad como iglesia, lograremos cosas que jamás creeríamos que podríamos lograr. Las posibilidades son infinitas. ¿Pero qué dice Dios? Mantengámonos firmes sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Hechos 10, 23 y 25. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir, y les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Lucas 10, 1 y 2. ¿Qué tiene que ver conmigo? Al leer las cartas de Pablo es imposible no darnos cuenta de su inclinación por el trabajo en grupo. Él, que es toda una autoridad, destaca en sus cartas los nombres de otras personas que también hacen la obra de Dios. Y esto es algo que aprendió de Dios mismo. Si alguna vez nos hemos preguntado si Dios le importan las cosas pequeñas que hacemos, es preciso que recordemos la promesa que dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Filipenses 1:6. Lo asombroso de todo esto es la forma en que Dios ve tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades y sigue sosteniendo que, en nuestra experiencia, lo mejor está aún por llegar. No perdamos la oportunidad que se nos presenta de unirnos a la multitud de creyentes que trabaja en función de los objetivos del cielo. A veces nos sentiremos como una pequeña oveja dentro de un inmenso rebaño, pero podemos estar seguros de que el pastor nos conoce por nombre. ¿Cómo funciona? El último capítulo. Pongámonos en los zapatos de Pablo y redactemos un capítulo que trate de nuestra iglesia. Leamos primero Romanos 16 para tener una idea de lo que Pablo está diciendo. Si podemos, procuremos expresarnos como lo hacía Pablo. Nombremos a familias, pastores, maestros y ancianos para describir la obra que se está realizando en nuestra región. Pablo los saludaba cordialmente y reconocía sus dones y sacrificios. Escribamos nuestra carta en el espacio provisto o en una hoja de papel. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.